¿Quieres volverte más inteligente? Entonces empieza por lo más básico. Habla menos, observa más. No necesitas ir por la vida explicándole a todo el mundo lo que piensas. De hecho, mientras menos sepan los demás sobre ti, mejor te vas a mover. Los antiguos estoicos ya lo entendían, algo que hoy mucha gente ni siquiera sospecha. La verdadera sabiduría no hace ruido, no grita, susurra. Se expresa en acciones discretas, en decisiones firmes pero silenciosas, en la fortaleza de quien no necesita demostrarle nada a nadie. Hoy estamos rodeados de personas que quieren parecer inteligentes, que se apuran a opinar, a brillar, a enseñar todo lo que saben. Pero los que realmente tienen sabiduría saben cuándo callar, cuándo dar un paso atrás y, sobre todo, entienden el poder del silencio. Y de eso vamos a hablar hoy. Te preparé 7 principios estoicos que, si los aplicas con constancia, van a ayudarte a ser más sabio, más estratégico y, sobre todo, más respetado. No esperes trucos milagrosos. Lo que vas a escuchar son enseñanzas milenarias, probadas durante siglos, que siguen funcionando porque tocan lo más profundo de la naturaleza humana. Cada lección es como una llave. Un pequeño cambio de mentalidad que puede transformar tu manera de moverte por el mundo. Y lo mejor, nadie necesita saber que lo estás aplicando. Solo hace falta que lo entiendas, lo guardes y lo uses en un aviso. No te saltes nada. El 10º secreto es el más poderoso de todos. Ese es el que cierra con broche de oro. Ese es el que separa a los que solo miran videos de los que realmente evolucionan. Así que ahora hace lo que haría un sabio. Silencia el ruido del mundo, enfoca tu mente y deja que este conocimiento vaya transformando, paso a paso, tu forma de caminar por la vida. Antes de comenzar, si sos nuevo por acá, aprovecha para suscribirte y activar. Así vas a seguir recibiendo este contenido que puede ayudarte a vivir con más propósito y claridad. Número 1. Nunca hables de tus planes antes de tiempo. ¿Alguna vez sentiste esas ganas casi irresistibles de contarle a alguien tus planes apenas se te ocurre una buena idea? Como si solo con decirlo ya se volviera real, como si al compartirlo empezara a tomar forma y peso. Pero el estoicismo propone lo contrario: pensar antes de hablar y mantener el silencio. Para los estoicos, la virtud no se demuestra con palabras, sino con acciones. Epicteto decía que no hay que presumir, ni siquiera de lo que ya hicimos, mucho menos de lo que ni siquiera hemos empezado. Cuando revelamos nuestros planes demasiado pronto, abrimos la puerta a juicios innecesarios, presión externa, consejos vacíos, o incluso envidias disfrazadas de buena onda. Y lo peor, corremos el riesgo de engañarnos a nosotros mismos, creyendo que hablar es igual. Es un error común. Contarle a alguien nuestros objetivos genera una pequeña descarga de dopamina, una sensación engañosa de logro. Pero no es logro, es solo intención, y la intención sin acción no cambia nada. Por eso el sabio guarda sus planes como un guerrero empuña su espada, con firmeza, sin mostrarla antes de tiempo. No presume, no se adelanta, solo actúa. Guardar tus proyectos en silencio no es cobardía, es estrategia. No todo el mundo está listo para entender no todos se van a alegrar por tu éxito. Y a veces, ni vos mismo tenés del todo claro qué estás construyendo. Por eso es mejor trabajar en la sombra, pulir tus ideas en silencio, aprender, ajustar, equivocarte y volver a intentarlo sin la presión de miradas ajenas. Cuando decidís no compartir tus planes, también estás eligiendo proteger tu energía. Evitas distracciones, evitas interferencias, te ahorras tener que explicar algo que todavía... Y cuando llegue el momento, tus acciones hablarán por sí solas. No vas a tener que justificar nada.
el resultado será tu carta de presentación. El estoico no necesita la aprobación de nadie para caminar su propio camino. Entiende que hay poder en el silencio y sabiduría en proteger lo que aún está creciendo. Así que antes de soltar tus planes al mundo, pregúntate, ¿esto ya está listo para mostrarse? ¿O todavía es una semilla que necesita tiempo y cuidado? Sé más selectivo con lo que compartís, no por miedo, sino por madurez. Deja que los frutos hablen cuando llegue su momento. Hasta entonces, avanza en silencio, con enfoque, paciencia y determinación. Esa es la actitud de quien realmente sabe a dónde quiere llegar. Controla tus reacciones, especialmente cuando estás enojado. Sentir enojo es parte de ser humano. Es una emoción natural, un impulso que aparece sin pedir permiso, como un fuego que quiere arrasar con todo. Pero lo que realmente nos define no es ese fuego, sino lo que hacemos con él. Los estoicos lo entendían perfectamente. Para ellos, la verdadera fortaleza no era desquitarse con furia, sino dominarse a uno mismo. Reaccionar con rabia es fácil, cualquiera puede hacerlo, pero responder con calma y sabiduría, eso es cosa de personas grandes. Séneca, uno de los pilares del estoicismo, escribió mucho. Para él era la emoción más destructiva de todas, porque nos empuja a decir y hacer cosas que jamás haríamos con la mente en paz. El enojo nos ciega, nos vuelve esclavos de impulsos pasajeros, y casi siempre lo único que queda después es el arrepentimiento, por haber herido a quien no lo merecía, por haber exagerado, por haber tomado decisiones apresuradas. Controlar tus reacciones no significa reprimir lo que sentís o fingir, significa reconocer lo que pasa dentro tuyo, respirar profundo y elegir actuar con conciencia. Ese breve espacio entre el estímulo y tu respuesta es donde vive la libertad. Ahí, justo en ese instante, es donde aparece el poder del sabio. Cuando alguien te provoca, espera que reacciones con bronca, que pierdas el control. Pero si haces lo contrario, si no jugás su juego, tomás el control real de la situación. Ya no estás reaccionando como todos, estás liderando. La rabia, muchas veces, no es más que una forma torpe de pedir atención, una defensa emocional mal gestionada. Y cuando respondes con calma, estás mostrando que estás en otro nivel. Esto no es debilidad, es autocontrol. Y es uno de los principios más poderosos del estoicismo. Lo que está bajo tu control es tu responsabilidad. No podés controlar lo que hacen los demás, pero sí podés elegir cómo lo interpretás y cómo respondés. Eso es verdad. En la práctica, esto significa no dejarte arrastrar por insultos, no estallar por una frustración, no engancharte en discusiones vacías. Significa parar, respirar, pensar y recién ahí actuar. Y a veces, la mejor acción es el silencio. Otras, una respuesta firme pero tranquila. Lo importante es que siempre venga de una decisión consciente, no de una reacción automática. El estoico no se cree superior a las emociones humanas, pero tampoco se deja. Sabe que la rabia puede aparecer, pero eso no significa que tenga que quedarse. La observa, la reconoce y la deja ir. Y cuanto más practicas ese control, más fuerte te volvés. No para demostrarle nada a nadie, sino para vivir en paz con vos mismo. Así que la próxima vez que sientas que la bronca te empieza a hervir por dentro, no la veas como una enemiga. Mírala como una prueba, una señal, un test de tu disciplina. Y cuando elegís la calma, estás demostrando algo muy claro, que no hay ofensa externa más poderosa que la paz que construiste por dentro. Número 2. No compartas tus debilidades con cualquiera. Todos atravesamos momentos de duda, de confusión, de vulnerabilidad. Todos tenemos puntos frágiles.
Y cuando estamos en ese estado, es natural querer desahogarnos, buscar consuelo en alguien. Pero ojo, no todo el que escucha lo hace con buen... y no toda presencia es un espacio seguro. Por eso, los estoicos advierten con firmeza: no entregues tu vulnerabilidad a cualquiera. La filosofía estoica no busca que reprimas tus emociones, sino que aprendas a manejarlas con sabiduría. Y una parte esencial de esa sabiduría es entender que tu dolor es algo sagrado. Merece respeto, y si se lo das a alguien que no está preparado, o peor, que tiene malas intenciones, no estás encontrando alivio. Epicteto decía que hay que tener mucho cuidado con los vínculos que cultivamos, porque cuando le contás a alguien tus heridas, en realidad le estás entregando un mapa de tus zonas más sensibles. Y mientras algunos podrían usar ese mapa para acompañarte, otros podrían usarlo para hacerte daño, por envidia, por ignorancia o simplemente por maldad. El estoico no es alguien frío ni cerrado, pero sabe que la confianza se construye. Hay una gran diferencia entre buscar apoyo sincero y andar compartiendo tus penas, como si fueran parte de cualquier conversación. Cuando contás tus debilidades a personas que no tienen la madurez emocional para sostenerlas, te arriesgas a ser juzgado, malinterpretado o incluso manipulado, y eso, después, te deja más debilitado que antes. Por eso, elegí bien a quién le confías tu alma. Fíjate en los gestos, en la coherencia, en cómo esa persona reacciona cuando no estás en tu... No todo hombro es un refugio, y no toda empatía que parece real lo es. Guardar tus dolores en ciertos momentos no es falta de confianza, es valentía. Es proteger tu esencia hasta que estés más fuerte. No significa que tengas que cargar con todo solo para siempre. Significa que hay momentos justos y personas correctas para abrirte. La vida estoica es una vida de discernimiento. Saber con quién hablar, qué decir y qué guardar también es parte del proceso. No todo tiene que ser dicho para ser sanado. A veces, con escribirlo, meditarlo o simplemente observarlo en silencio, ya empieza a ordenarse adentro tuyo. Tené cuidado con a quién dejas entrar en tus sombras. No todos merecen ese nivel de intimidad. Y cuanto más claro tenés eso, más fuerte te volvés. Porque cuidar tus debilidades no es negar tu humanidad. Es reconocer que incluso el dolor merece un lugar digno para... Número 3. Observa a los demás con atención, pero sin anunciar que estás observando. Hoy vivimos en una época donde todos quieren mostrarse, ser vistos, escuchados, validados. Las redes sociales han convertido la exposición en costumbre y el silencio en algo casi sospechoso. Pero el estoicismo propone lo contrario: menos ruido, más percepción. Observa. Mira lo que ocurre a tu alrededor con atención real, con presencia, pero sin necesidad de decirlo. Observar es comprender, es notar los detalles que otros pasan por alto, los gestos, los silencios incómodos, las contradicciones, las intenciones ocultas detrás de las palabras. Para los estoicos, la vida es una escuela que nunca cierra. Cada persona, cada encuentro, cada reacción es una lección sobre la naturaleza humana y también sobre vos mismo. Pero hay una clave: observar en silencio. Cuando decís que estás mirando, todo cambia. La gente se acomoda, finge. Empiezan a actuar para ser analizados, no para ser ellos mismos. El buen observador no se anuncia. Está ahí, presente, pero sin invadir, atento, pero sin interrumpir. Sabe que el aprendizaje real surge cuando el otro actúa sin darse cuenta de que está siendo visto. Séneca decía que hay que estudiar el comportamiento humano como un médico estudia una enfermedad, con distancia emocional, sin juicio,
con paciencia y el deseo genuino de entender y cuando observas desde ese lugar calmo, empezás a ver cosas que antes no veías, patrones repetidos, máscaras sociales, reacciones automáticas. Y lo más poderoso, empezás a ver cómo vos mismo reaccionás frente a todo eso. La observación externa se vuelve espejo interno. Te das cuenta de qué te activa, qué te molesta, qué te inspira, qué te pone a prueba. Esa es la verdadera ventaja. No es mirar al otro para controlarlo, sino entenderlo para que vos dejes de ser manipulado. Observar sin hablar es un arte. Requiere humildad. No estás ahí para corregir a nadie, ni para sentirte más sabio. Estás ahí para aprender. Y cuanto más observás, más entendés. Y cuanto más entendés, menos necesitas reaccionar. Esa urgencia de corregir o confrontar se va apagando y aparece una comprensión tranquila. Cada persona está atravesando su propio proceso, igual que vos. En un mundo saturado de distracciones, observar con calma es casi... Y si lo haces en silencio, ese poder se vuelve más fino, más real, porque lo que se observa con presencia se convierte en sabiduría, y lo que se aprende en silencio se transforma en fuerza interior. Número 3. Nunca subestimes a nadie, pero tampoco muestres todo lo que sabes. En la vida es fácil caer en dos trampas que parecen opuestas, pero son igual de peligrosas. La que te hace creer que estás por encima de los demás, y la ingenuidad que te hace abrirte con cualquiera sin pensar dos veces. El estoicismo propone un punto de equilibrio. Respetá a todos, pero resérvate algo para vos. Nunca sabés realmente quién tenés enfrente. La fuerza, la inteligencia o incluso la intención pueden esconderse en los lugares más inesperados. Por eso, mirar a alguien por encima del hombro es un error y un riesgo. Te cierra, te pone en una posición débil sin que lo notes. El sabio siempre mantiene una mente abierta. No por inseguridad, sino por respeto. Y al mismo tiempo, tampoco es sabio andar mostrando todo lo que sabes. No todo el mundo merece acceso a tu mapa mental, a tus ideas, a tu forma de entender el mundo. Hay gente que escucha para aprender, y hay gente que escucha para usar lo que dijiste en tu contra, o para minimizarlo. El conocimiento es poder, sí. Pero un poder no necesitas probarle nada a nadie. El estoico lo sabe. Cuanto más hablas, más te expones. A veces, soltar tus ideas antes de tiempo es como darle una espada a quien no sabe cómo usarla, o peor, a quien quiere cortarte con ella. Guardar una parte de lo que sabes es sabiduría, no egoísmo. Es cuidar lo que construiste, lo que pensaste, lo que entendiste a través del esfuerzo. No todo terreno es fértil para sembrar. Hablar está bien, pero solo cuando el momento es el adecuado y la persona la correcta. Ahí el conocimiento no se gasta, se convierte en sabiduría viva. El estoico no necesita ser el más brillante de la sala. No compite por atención ni reconocimiento. Observa, aprende, elige cuándo y con quién compartir. Su validación viene de adentro, no del aplauso externo. Por eso puede mantenerse tranquilo incluso cuando otro, y al mismo tiempo, trata con respeto a cualquiera, porque incluso quien parece no saber nada puede tener una lección para ofrecer. La inteligencia real no grita, se mueve con discreción, no se desespera por ser vista, porque sabe que el conocimiento más fuerte es el que está en calma. Así que no subestimes a nadie, y tampoco regales lo que sabes a quien no lo va a valorar. Respetar al otro es madurez. Proteger lo tuyo también. El equilibrio entre ambas cosas. Eso es sabiduría. Número 4. Cultiva el silencio como una herramienta de poder. A muchas personas el silencio les incomoda, porque en el silencio no hay distracciones, no hay pantallas ni excusas, solo vos y tus pensamientos, y eso para algunos es demasiado.
Pero para el estoico, el silencio no es vacío, es una elección, es presencia, es poder. Callar no es quedarse sin palabras, es decidir no llenar el espacio con lo innecesario, es no reaccionar por impulso, no hablar por ansiedad, no opinar en un mundo que habla sin parar. Guardar silencio es un acto de dominio propio. Vivimos rodeados de ruido, comentarios constantes, opiniones al instante, juicios rápidos. Todo urge, todo se dice sin pensar. Y cuanto más hablamos, más dejamos ver lo que aún no entendemos, más energía soltamos sin dirección. El estoicismo nos recuerda algo simple y profundo. No todo pensamiento merece ser dicho, no todo momento necesita. Marco Aurelio, en sus meditaciones, insiste una y otra vez: mira hacia adentro antes de meterte en lo de afuera. Ese silencio interno, ese espacio donde nada suena pero todo se ordena, es donde nace la verdadera claridad, porque el silencio, cuando es elegido, no te aísla, te afina, te alinea, te prepara. Cuando sabes callar en el momento justo, no estás perdiendo, estás ganando. Gana paz, gana perspectiva, gana control. Mostrás que no sos esclavo, podés sentir enojo, frustración, miedo, pero no dejas que eso te hable por vos. Y además, el silencio impacta en los demás. Crea un espacio donde las máscaras caen. Deja que los otros se muestren mientras vos escuchás, observás, aprendés. Porque el que escucha más que lo que habla, ve más de lo que los demás creen. Pero no es solo para afuera. El silencio también es para vos. Un refugio, un lugar donde volvés a vos mismo, donde entendés tus valores, recordá y decidís con calma qué vas a hacer. Por eso, no veas al silencio como una ausencia. Es presencia pura. Es el filtro que le da peso a tus palabras. Es el muro que protege tu paz mental. Es la señal de que tu mente ya no va detrás del ruido, sino que lo trasciende. Habla solo cuando tus palabras valgan más que el silencio que te costó construir. Y recordá, quien domina el silencio, se domina a sí mismo. Y quien se domina a sí mismo, está listo para enfrentar el mundo con verdad. Número 5. Escucha más de lo que hablas y aprende de todos. Hablar es fácil, opinar, dar consejos, contar lo que pensamos. Todo eso nos hace sentir importantes, visibles, en control. Pero hay algo que pasa desapercibido. Cuanto más hablas, menos escuchas, y en ese silencio que no te diste, perdés una oportunidad de oro: aprender. Los estoicos lo entendieron desde siempre. Epicteto, que empezó su vida como esclavo, no construyó su sabiduría hablando sin parar. Escuchando con atención, pensando antes de responder, él lo resumió así: tenemos 2 oídos y una boca, porque debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Y no es solo una frase bonita, es una estrategia de vida. Escuchar no es simplemente quedarte callado, es prestar atención real, es estar ahí, presente, sin pensar ya en lo que vas a decir después. Es dejar de lado el ego, el juicio, la prisa, y abrir un espacio para que el otro exista. Y en ese acto, simple pero profundo, creces. Porque el verdadero aprendiz no selecciona maestros. Aprende de todos, del sabio, del torpe, del amigo, del enemigo. Porque cada persona que se cruza en tu camino tiene algo que enseñarte, incluso si no está intentando hacerlo. Escuchar más también fortalece tu carácter, porque exige autocontrol. ¿Querés interrumpir? Te contenés. ¿Querés corregir? Esperás. ¿Querés ganar la discusión? Dejas pasar. Ese silencio, y cuando por fin hablas, lo haces con claridad, con intención, con peso. No se trata de hablar menos por hablar menos, sino de hablar cuando vale la pena. Cuando tus palabras no son solo ruido,
sino algo que realmente suma. Y mientras escuchás, no juzgues de inmediato. No te adelantes, no pienses que vos ya sabés todo. Escuchá con los oídos, pero también con una mente abierta y un corazón sin prejuicios. Así, incluso en una conversación común, puede revelarse una verdad una perspectiva nueva, una chispa de sabiduría escondida en lo simple. La sabiduría estoica no se grita, se cultiva en silencio, en cada gesto, cada pausa, cada escucha. No es casual que los sabios hablen poco, porque saben cuánto les queda por aprender. Así que si querés crecer, escucha más. Convertí cada conversación en una oportunidad. Y vas a ver cómo el mundo, poco a poco, empieza a enseñarte cosas que jamás hubieras aprendido. Número 6. Mantén tus logros en discreción. Vivimos en un tiempo donde todo se muestra. Cada logro, cada compra, cada paso nuevo, lo subimos, lo compartimos, lo anunciamos, pero ¿cuántas veces mostramos algo sin siquiera haberlo digerido internamente, sin entender qué significa realmente para nosotros? El estoico elige otro camino. Sabe que lo que tiene valor no necesita aplausos, no necesita exposición, porque la verdadera satisfacción viene del esfuerzo silencioso, de la constancia, de la superación que nadie ve. Cada vez que sentís la urgencia de mostrar tu éxito, hacelo con honestidad. ¿Estás celebrando o buscando aprobación? ¿Estás compartiendo o pidiendo validación? Cuando actúas en silencio, te proteges. Proteges tu paz, tu energía, tu enfoque. Evitas comparaciones vacías, expectativas ajenas, opiniones innecesarias. Y lo más importante, conservas el control de... Marco Aurelio tenía el poder de un imperio, y aún así escribía para sí mismo sobre la humildad, la discreción, la vida interior. Sabía que lo que se grita demasiado se desgasta, y lo que se cultiva en reserva echa raíces profundas. Celebra, claro, pero con quienes de verdad importan. Sentíte orgulloso, sí, pero no por lo que los demás ven, sino por lo que vos sabés que atravesaste. Porque cuanto más discreto sos, y cuando la vida te pida resistir, vas a tener reservas reales, no energía desperdiciada en intentar parecer, sino energía construida en dedicarte a ser. Así que deja que tus resultados hablen, y cuando no sea necesario decir nada, seguí caminando con ligereza, como lo hacen los que ya entendieron, que la verdadera grandeza no necesita. Número 7. Practica el desapego emocional. Desapegarte no es dejar de sentir, no es volverte frío, distante o insensible. Todo lo contrario, es sentir con conciencia y sin cadenas. El desapego emocional no es desconexión, es libertad, es amar sin poseer, es disfrutar sin depender, es agradecer sin aferrarte. Para los estoicos, lo que está fuera de nuestro control no debería tener poder sobre nuestra paz, y eso incluye todo: relaciones, elogios, rechazos, resultados. Todo lo externo puede cambiar, y de hecho va a cambiar. Por eso el estoico no se endurece, pero sí se prepara. No cierra el corazón, pero lo entrena. Practicar el desapego emocional es aprender a vivir con el corazón abierto, pero con los pies firmes. Es entender que nadie está aquí para llenar vacíos, que solo vos podés mirar y sanar, y que amar desde la libertad es amar con más fuerza, no con menos. También significa aceptar que podés perder, y que aún así vale la... Marco Aurelio lo decía con claridad: todo lo que amás un día va a desaparecer o transformarse, y por eso es aún más hermoso que lo ames hoy, consciente de su impermanencia. Desapegarte no es dejar de sufrir, es no sufrir de más, es no derrumbarte, es sentir tristeza sin que la tristeza te trague, es saber que, pase lo que pase afuera, vos tenés un centro adentro que no se mueve. En la práctica, es preguntarte:
Esto que siento nace de una necesidad que estoy proyectando en otro. Es revisar tus vínculos, soltar la ilusión del control y anclar tu bienestar en quién sos, no en lo que el otro hace o deja de hacer. El desapego emocional no es alejamiento, es lucidez, es madurez emocional, es paz sin condiciones. Y cuando lo practicas, empezás a experimentar algo raro, pero muy valioso: tranquilidad. No porque todo esté bien, sino porque aunque todo cambie, vos